Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mary Graves y voy a hablar hoy de la primer luna llena que va a haber en este mes de agosto, que es la luna llena que se hace en Leo, bueno, en realidad en Acuario, obvio, casi a 9 grados de Acuario Leo, y este mes es interesante porque va a haber tres lunaciones. En general nosotros tenemos meses con dos lunaciones, una luna llena y una luna nueva, pero en este caso vamos a tener tres porque vamos a tener la luna llena que se hace el 1 de agosto, esta que es a 9 grados de Acuario. Vamos a tener la luna nueva el 16 de agosto en 23 grados de Leo, interesante porque se va a hacer un par de días después del Venus Star Point, que se hace en grado 20 de Leo, y después vamos a tener el 31 de agosto una nueva luna llena en grado 7 de Pisces, también bastante interesante por el protagonismo de Saturno, ¿no? En la anterior, en la de la luna nueva, va a estar bastante interesante por la relación con Venus y por la cuadratura con Urano. Pero vamos a hablar ahora de esta luna llena. Mis favoritas son las lunas llenas, no tanto las lunas nuevas, porque como ustedes saben, las lunas llenas, la oposición Sol-Luna, lo que trae para las personas es claridad en las cosas que están pasando, y a veces las lunas llenas son muy disruptivas de por sí porque nos trae justamente claridad, verdad, digamos, información fidedigna, porque hay luz que se echa sobre la situación que estamos viviendo, pero esta me parece mucho más, no sé, me da como una intriga diferente, porque es una luna que en sí parece muy sencilla y como con mucha suerte y con muchas cosas buenas, expansivas, de optimismo, y en paralelo hay como en el telón de fondo, en el trasfondo, un montón de otras cosas que están pasando que no parecen tan prístinas y tan entretenidas y tan sencillas. Así que vamos a ver qué pasa con esta luna. Bueno, acá ya tenemos la luna, como ustedes ya saben, si alguna vez vieron un video de mi canal, yo no las domifico las lunaciones, por eso tenemos un ascendente en cero de Aries, pero eso no significa que la luna vaya a caer con un ascendente cero de Aries en el lugar en donde vos estés en el mundo. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es fijarnos en qué eje está dando vueltas esta luna llena, que por supuesto va a ser el eje de casas que tengas en Leo y en Acuario. Esto es un tema que igual, si seguís más o menos la astrología y te interesa, seguramente esto ya lo estuviste viendo porque tenemos a nuestro amigo, a nuestra amiga, Venus, que estuvo ya muy protagonista desde su ingreso, en realidad, en Leo, y mucho más a partir del 22 de julio, cuando se puso retro en el signo de Leo. Voy a hablar un poco también de eso, pero en primer lugar quería hablar de la luna, ¿sí? Como ustedes ven, esta es una luna que se hace en el grado 9-16 de Acuario. Es una luna en un signo que tiene que ver con lo colectivo, es un signo que tiene que ver con comunidades, es un signo que tiene que ver con los grupos, ¿sí? Como es Acuario, y también es un signo que estuvo muy machacado por el ingreso de Júpiter y Saturno a finales del año 2020 en el grado 0 de Acuario, es donde entró ya Plutón, si bien después retrogradó, y es el signo que recorrió 2 años y medio Saturno y que, bueno, hizo genuinamente estragos en las vidas de muchas personas. Ha sido muy, muy elocuente ese Saturno en Acuario. Espero que todos hayamos aprendido porque a nadie, bueno, yo siempre soy como de la escuela que a nadie le gusta aprender con dolor, y Saturno es un maestro cruel, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta luna? En general, cuando nosotros tenemos una luna en Acuario, la energía o la dicotomía, digamos, tiene que ver con el peso que yo le pongo a mi voluntad personal, Leo, a mis proyectos personales, en función de las necesidades o los intereses del grupo, ¿no? Una de las cosas que para mí pasa mucho cuando hay lunas llenas en Acuario es que hay un punto en el que las personas tenemos que decidir. ¿Vieron esas personas que son diferentes cuando las tenés mano a mano que cuando están en grupo? ¿No? Que bueno, por supuesto todos nos adaptamos un poco a la situación uno a uno y la situación grupal, pero hay personas en las que esto se nota mucho, hasta como si cambiasen de personalidad, ¿no? Por estar en grupo. Y me parece que en este sentido lo que hace la luna llena es obligar a la persona, entre comillas, a mostrar su verdadero yo. Y también para las personas que estamos en una dicotomía en la cual no queremos
digamos, o que tenemos que sacrificar mucho para pertenecer a grupos, esta luna en Acuario me parece que nos da una oportunidad también para realmente tratar de insertarnos en un lugar siendo nosotros, y para mí hay mucho, mucho, mucho en esta luna llena de cosas que tienen que ver con lo performático, de cosas que tienen que ver con los roles que yo cumplo en público y que muchas veces no son quien yo quiero ser, y la posibilidad que me dan estos días de un poco tratar de ver alguna historia alternativa, ¿no? Como yo les decía antes, esta luna es interesante porque la luna, primero, está en aversión con los maléficos, ¿sí? Saturno está en Piscis y Marte está en Virgo. En aversión significa que no hay aspecto, pero lo que sí tiene aspecto la luna es con Júpiter. Entonces, una de las cosas que a mí me señala o me indica esta luna llena es que lo que hagamos o lo que querramos revelar de nuestras necesidades o de quiénes somos o de qué cosas nos gustan durante esta luna llena, la verdad que aparece como algo, digamos, con buenos augurios, aparece como algo que está bien, no aparece como algo que está mal. Yo les decía que para mí hay una impronta fuerte de lo que es el acting, de lo que es la actuación y lo que son las máscaras que nosotros nos ponemos para estar en grupo, ¿no? Eh, y sobre todo para cubrir o los sacrificios también, ¿no? Que hacemos para ser parte, para integrarnos cuando en realidad no queremos, o a veces esos grupos van en contra de nuestros deseos más íntimos. Júpiter para mí lo que está diciendo, y sobre todo Júpiter en Tauro, lo que está diciendo es darle primacía a los valores personales y como que, como decía, augura un buen resultado para esto, ¿no? Yo justo me pasó que estos días estuve leyendo Nietzsche y va a parecer como súper petulante, ¿no? Pero bueno, estuve leyendo El origen de la tragedia de Nietzsche, que es un libro muy interesante. La primera parte me pareció bastante ardua, pero cuando empiezas genuinamente a hablar del origen de la tragedia griega, me pareció alucinante y me pareció que funcionaba muy bien con esta luna llena. ¿Por qué les cuento? Resulta que el tipo cuenta cómo en el origen de la tragedia, bueno, él explica cómo en realidad la tragedia después da paso a la comedia, bueno, hay toda una secuencia que la verdad que es interesante y reaccesible, yo no pensé que era así, pero sí. Y lo que me parece muy interesante también pensándolo en esta luna llena, ¿no? Leo, que tiene tanto que ver, Apolo es uno de los dioses que, digamos, que significa el teatro, que significa la perfo, que es obviamente el sol. Me parecía muy interesante porque lo que hace Nietzsche, bueno, él hace un quiebre grande cuando llega Eurípides, pero no importa, la tragedia clásica, la tragedia griega más clásica, ¿no? El tipo lo que hace es decir que el histrión, que el actor, debería ser un paralelo del atleta olímpico, ¿no? Y esto me cambió como mucho la cabeza, porque nosotros tendemos a ver como la persona que pone una cara para estar en grupo o para presentarse en grupo, lo tendemos a ver como algo malo, ¿no? Lo tendemos a ver como algo, como una persona falsa o como una persona que no muestra quién es, pero acá hay algo heroico, ¿no? Que dice Nietzsche del artista. Y el tipo dice, claro, tenemos que situarnos en lo que era el teatro en la antigüedad. Y nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos la idea de que el teatro, o sea, cuando vamos al teatro, vamos a una especie de caja negra, donde hay muchas luces, donde hay mucho truco, puede llegar a haber mucha escenografía, y en realidad él explica que en el origen, ¿no? El teatro era algo que se hacía al aire libre. Las funciones empezaban al comienzo del día, ¿sí? Con la salida del sol, no había telón, las escenografías y los objetos, el artificio, los props, digamos, eran muy escasos, ¿no? Y cuando aparecía el actor aparecía subido a los coturnos, que son esas plataformas como de 20 centímetros, con máscaras gigantes de colores, con trajes que eran pesadísimos, que tenían también muchos colores, con las extremidades tenían como acolchonadas y hasta los trajes a veces tenían colas y pelucas gigantes, ¿no? Además,
el actor tenía que hablar y cantar por los agujeros que tenía de estas máscaras que eran desproporcionadas, ¿no? Y tenían que llegar, esos parlamentos, esas canciones, tenía que llegar a un público de, según Nietzsche, 200.000 personas. A mí me pareció como mucho, y lo busqué por otros lados, y yo encontré que el teatro de Dionisio en Atenas tenía capacidad para 15.000 espectadores, pero bueno, independientemente de eso, era muchísima gente. Y bueno, las performances duraban todo el día, duraban 10 horas, tenían por lo bajo 1.600 versos, con un mínimo de media docena de porciones cantadas, ¿no? Eh, y esto me parecía muy interesante porque además Nietzsche muestra cómo la tragedia más clásica es una tragedia totalmente asociada a mitos, ¿no? Entonces no hay como clímax en la historia. El espectador cuando va a ver al actor haciendo de Hércules o haciendo de Agamenón o haciendo de lo que sea, el espectador ya sabe toda la historia, ¿sí? No hay nada que el actor pueda hacer para sorprender al espectador. Entonces, ¿por qué era tan popular y tan atractivo ver a un tipo que te iba a contar una historia que vos ya sabías, que la performance y la historia iba a ser larguísima, donde el tipo iba a estar incomodísimo y el artificio era absoluto, ¿no? De hecho, Nietzsche cuenta cómo incluso el concepto de diálogo es un desarrollo relativamente posterior de lo que es el teatro griego, porque originalmente eran parlamentos, digamos, no en diálogo, tipo oposición, sino uno detrás de otro, ¿no? Entonces es como que toda la acción, todo el drama, todo está sostenido sobre ese tipo, y a mí me parece, me gusta esta idea de la cosa heroica, ¿no? Por poder sostener una performance y por poder sostener una imagen y una narrativa y una historia frente al público. Yo creo que acá, en esta luna llena que estamos viendo, luna en Acuario, sol en Leo, esta T cuadrada que descarga en este Júpiter. Para mí que en este Júpiter en Tauro, si les interesa, yo hice un videito de Júpiter en Tauro por las casas, se los dejo por ahí, el que tenga ganas de verlo, pero yo pensaba mucho también como que la luna genera claridad, y si bien es verdad que la luna llena en los vínculos revela el artificio y muchas veces las mentiras o a ver, mentira por eso es una palabra fuerte, ¿no? Pero como esas cosas esos bordes que a veces uno quiere como suavizar y que no sean tan ásperos en las relaciones con otros, yo creo que la luna llena lo que está sugiriendo es, y sobre todo en función del Venus retro, pero ahora voy a ir a eso, la luna llena por un lado está diciendo, eh, bueno, quizás te vayan a ver la postura, te vayan a ver la hilacha, te vayan a descubrir en tu mentira o en tu embellecimiento o en tu, digamos, en tu suavizar de los ángulos como para que la cosa parezca más, para que los bordes no sean tan ásperos, pero eso no quita que sea valioso esa imagen que uno construye para el grupo o que uno construye para los otros. Creo que también la luna llena lo que pretende o lo que sugiere es pensar hasta qué punto uno quiere seguir haciendo ese esfuerzo, ese sacrificio por pertenecer a ciertos lugares, ¿no? Y a veces quizás los cortes sean a través de escándalos o sean a través de cosas como duras, pero esto no quita que uno salga como heroico de la luna llena, ¿no? O de esto, o de este reacomodamiento de relaciones. A veces no tienen por qué ser cortes, si bien hay algunas cositas que sí sugerirían eso, a veces no tienen que ser cortes, pero sí a veces son reacomodamientos de los lugares que las personas llevan en las relaciones. Y bueno, yo creo creo que todos estarán de acuerdo conmigo que al final al principio es feo, pero es como que si uno vive solamente montado sobre mentiras, es como que en el mediano plazo realmente se hace insostenible y bueno, eso, no podemos sostenerlo solamente si somos máscaras.
de alguna manera tiene que haber algo nuestro que sea genuino, y ahí también está la historia para mí de ese sol en Leo, que tiene que ver con mi deseo, con mi necesidad, con mi conciencia, con mi objetivo, con mi ambición, y esa luna en Acuario que dice, me siento bien cuando pertenezco a un grupo, ¿no? Quizás una de las opciones sea modificar un poco también los grupos. Vamos a ver qué más hay en la luna. Fíjense que además de la luna llena, como yo les decía, una de las cosas que también está mostrando la luna llena, porque la luna llena, como descarga en Júpiter y no tiene aspecto con maléficos, y en realidad, entre comillas, no tiene aspecto con nadie, solamente entre ellos y Júpiter, bueno, si bien por signo también tiene el aspecto con Urano, pero antes va a pasar por Júpiter, eh, es como que una de las funciones que tiene también es revelar otras cosas que estén pasando en el cielo, ¿no? Y una de las cosas que están pasando en el cielo es la segunda cuadratura que se va a hacer entre Urano y Venus, porque Venus, como ya ven, RX está retro, ¿no? Esto me parece, ustedes saben que Venus llegó al grado prácticamente 28, sí, no, prácticamente no, 28 de Leo, y va a retrogradar, y después toda esta historia del Venus retro por Leo va a terminar en octubre. Y Venus con Urano es una, en cuadratura, es una energía de corte, ¿no? Venus es un planeta que quiere generar vínculos, que quiere generar acuerdos, que quiere generar reglas de juego, que quiere generar romance, belleza, deseo, placer, y Urano es un planeta que dice corte sorpresivo, que dice cambio repentino, que dice me aburre la rutina, que dice pasemos a otra cosa porque me aburrí, ¿no? Y es interesante porque si bien ya pasó una de las cuadraturas, y por suerte es un aspecto muy rápido, ¿no? Porque Venus es rápida, acá pasan dos cosas. Primero, Venus está re lenta, segundo, Venus está retro, y tercero, esta cuadratura queda un poco fijada en el cielo por la luna, ¿no? O sea que hasta que pasen 15 días más y venga la luna nueva en Leo, que se va a hacer en grado 23, o sorpresa, prácticamente el grado en el que se va a hacer esta cuadratura, finalmente, eh, digamos que no se desarma este aspecto, y en realidad no se va a desarmar durante todo el mes de agosto desde mi perspectiva. Entonces yo decía, ¿no? Esta luna que muestra el artificio, pero repito, hay algo heroico, hay algo olímpico, ¿no? En sostener el artificio, hay un sacrificio grande y hay una victoria muy fuerte y muy destacable en aquel artista que logra captar al público en un contexto en donde no se puede captar al público, porque ya el público sabe que viene, porque en realidad no tenés ninguna cosa para sostenerte, ni luces, ni escenografía, ni nada. Bueno, y sin embargo, algunos artistas lo lograban, eh, y por eso eran estrellas. Bueno, decía que este Venus con este Urano también marca una idea de ruptura en los acuerdos, ¿no? Y hay algo con Venus retro en Leo que tiene también que ver, y con Venus en particular, que tiene que ver también con la idea de las buenas intenciones de las cosas que a veces igual resultan mal, ¿no? Y para mí eso se enlaza con esta idea de este concepto de la performance, del artificio y del querer presentarte de una manera, aunque no sea exactamente quién sos, como algo que en sí tiene cierta legitimidad. Querer mostrar tu mejor cara, ¿no? O querer hacer el esfuerzo por encajar. Y me parece que hay algo también noble en eso. Y lo decía porque Venus en Leo, que es una relación, Venus y Leo, muy relacionada con la belleza y con el amor y con la admiración, eh, yo estaba pensando mucho en Venus, la diosa, ¿no? Y ustedes saben que Venus es un planeta que se relaciona con, bueno, esto, con el amor romántico, con los acuerdos, con la paz, con todo este tipo de cosas, pero hay una cosa repotente en Venus. Ustedes saben que Venus es la única, que yo sepa, de las diosas del Olimpo que nace de un orgasmo, que nace de un momento de placer climático, climático, bueno, de clímax, ¿no? Todo el resto pasan otras cosas, o sea, sí hay sexo, ¿no? Pero no es esto. Yo cada vez más
afirmo que el planeta que tiene que ver con el sexo, en realidad con el placer relacionado con el sexo, es Venus, no es Marte. Marte es un maléfico. Venus es un planeta que habla del placer. Y ustedes saben que cuando Paris, que después va a ser uno de los protagonistas de la historia de la posterior guerra de Troya, ¿no? Cuando Paris vienen las tres diosas y él tiene que decir a quién le da la manzana dorada, ¿no? Atenea le promete dominio militar, ¿sí? Hera le promete control político y gobierno, y Afrodita, o Venus, que es la tercera de las diosas, no le dice nada, se desnuda. Y París le da la manzana a ella. Y me pareció como tan elocuente eso, ¿no? Que a veces el deseo es como una fuerza que es absolutamente arrolladora. Y después Afrodita le dice, bueno, genial, o sea, sí, yo soy el ser más hermoso del cielo, de la tierra, de todos lados. A mí no me podés tener, pero te voy a dar la mejor versión humana, que es Helena de Troya. Bueno, Helena, en realidad en ese momento después va a ser de Troya porque París la va a raptar. Helena estaba chocha yéndose con París, se enamora de París. Y ustedes saben que la historia de la guerra de Troya es la historia de una guerra que se hace por esta mujer, Helena, que era la más hermosa del mundo. Pero hay algo interesante en esta historia de Helena, eh, como Helena, la más hermosa, la Venus, ¿no? Como razón para la guerra, que es que en realidad cuando Helena se casa con Menelao, eh, o sea, Paris rapta o se escapa con Helena, siendo que Helena estaba casada con Menelao, y es interesante porque, bueno, Menelao de hecho la había ganado en una especie de juegos de competencia y él le había ganado a todos, y por eso se merecía la mano de Helena. Es interesante porque el casamiento no había sido solamente eso, el casamiento había sido un acuerdo entre todos estos contendientes, entre todos estos participantes compitiendo por la mano de Helena, que el que ganara la mano de Helena, durante el matrimonio iba a haber un acuerdo entre todas las ciudades-estado, ¿sí? Griegas, y todas iban a jurar proteger a este matrimonio, y todas iban a jurar proteger al dueño de Helena. Entonces, me parece re interesante porque en realidad la guerra de Troya es una guerra en la cual no es por una mujer, o sea, pero como ese matrimonio que estaba vinculado a un acuerdo de paz, había sido firmado por todos, bueno, entonces todos tenían que ir a la guerra. De hecho, la idea de ir a la guerra por una mujer, por más hermosa que fuera, es como bastante infantil, ¿no? Es bastante superficial. Y entonces yo pensaba en esta Venus retro, la idea de las mejores intenciones que a veces salen mal, que es que cuando se hace el matrimonio de Menelao y Helena, todos firman contentos porque creen que esto va a garantizar la paz. Y bueno, una diosa se mete en el medio, Venus se mete en el medio, le promete Helena a Paris y Paris se roba a Helena. Y bueno, entonces todos terminan yendo a la guerra y todos un poco se miran y dicen, por una mina tenemos que ir todos a la guerra, ¿no? Yo creo que esto del Venus retro en una luna llena, en cuadratura con Urano, es también de exponer y escandalizar mucho. Por eso yo decía que internamente uno tendría que pensar más, hay que ver a dónde le cae la carta a cada uno, a ver si le está afectando esta luna llena de alguna manera, pero yo creo que también el tema de que se sepan nuestros secretos o se sepan las cosas que nosotros hacemos o se sepan las maneras en las que nosotros nos presentamos al público que quizás no sean las verdaderas, eh, es una de las opciones. Y bueno, y la versión de esta de Venus con Urano es re fea, porque en realidad la versión de Venus con Urano es el corte y es esto, ¿no? La idea de la exposición de aquello que nosotros queríamos un poco más guardar in pectore. Eh, pero bueno, con Venus retro es muy típico de esto, ¿no? De amores que no deberían ser o amores que están como un poco debajo del radar. De hecho, pensemos que la vez pasada que se hizo la retrogradación de Venus, la anterior que tuvimos fue esa retrogradación asquerosa a finales de Capricornio con la conjunción con Plutón, y de hecho, si me apuran, todavía sigue, ¿no? Un aspecto acá no tolemaico de Plutón con Venus. Y por eso vuelvo a insistir en la idea de
que si nosotros hacemos las cosas con buena intención, creo que hay algo noble en sí mismo, aunque no funcionen las cosas como nosotros queríamos. Fíjense también que, y esto creo que es lo último que digo el día de hoy, fíjense también que la otra cosa que hay en el cielo, quedándose fijo o fijado en el cielo en esta luna llena, es la oposición Mercurio-Saturno, ¿sí? Y esto también son palabras duras, palabras frías, pero también Mercurio, que tiene gran dignidad en Virgo, son palabras precisas, son palabras ordenadas, es lo que debe decirse. Y Saturno en Piscis, y también retro, también es un planeta que está tratando de encontrar las maneras de generar diques de contención, de generar reglas en un lugar en donde no se pueden generar reglas porque Saturno en Pisces es escribir con tiza en el agua, digamos. Entonces creo que en este sentido la luna llena es en definitiva muy positiva. En primer lugar, porque deja protegido y aislado a esta relación de las luminarias, ¿no? Sol, luna y también en la descarga acá con Júpiter, todo se ve de una manera positiva, todo se ve esto como suelto, ¿no? Entonces yo creo que si bien en el contexto está Saturno con Mercurio y está Urano con Venus, también hay algo de lo que tiene que ser y la idea de mirar incluso lo que se desarme con ojos optimistas y mirando ya como a la nueva etapa que viene, que me parece muy auspicioso. Yo tiendo a ver las lunas, las lunaciones y fundamentalmente la luna llena como momentos de cambio, de quiebre, de timing en donde se decantan eventos. De hecho, esta es la manera que yo tengo de mirar las lunaciones. Para mí la lunación en sí misma tiene significado solo si te cae arriba de luminaria, regente ascendente o eje, incluyo el eje nodal acá también, y en general lo que está diciendo es el momento en el cual se va a dar la predicción que vos tenés marcada para el año. Pero esta en particular, digo, bueno, hay cosas para revisar, por supuesto. Hay cosas para revisar de mi relación con el grupo, mi relación con el mundo, los acuerdos que yo tengo o los sacrificios que yo hago para poder estar en grupo, estar en el mundo. Y hay mucho para mí que tiene que ver como ya como mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. De hecho, eh, este Júpiter en el cual descarga la Luna también tiene un aspecto exacto de trígono con Marte. Entonces hay mucho para mí que me está diciendo para adelante porque todo comienza. Y la verdad es que en ese sentido me parece como, a diferencia de otras lunas que son como más, no sé, más rudas, me parece como que incluso en cosas que tengan que ver con cierres finales, cortes, reacomodamientos, modificaciones y demás, me parece como que vamos a salir airosos y hay una idea fuerte para mí de esto, ¿no? De futuro, de adelante, y aprovechémoslo estos 15 días porque después viene la cuadratura con Urano, otra luna, perdón, en aspecto con Urano, ya no sé ni qué digo, sí, en cuadratura con Urano, y después tenemos la última del mes, va a quedar en ese grado en donde se quedó fijo, donde se quedó estacionario Saturno antes de retrogradar. Así que espero que tengan una linda luna llena, salgan a mirar porque se va a ver ¿cómo es esto? Re brillante, y aparte Venus se va a ver muy brillante. Si ahora salen a la noche, se van a dar cuenta al toque cuál es Venus, porque es la estrella más brillante, ¿sí? Está muy cerca, ¿sí? Así que se la ve muy brillante y muy linda, como tiene que ser Venus. Así que bueno, espero que tengan unos lindos 15 días. Nos vemos la próxima. Chao, gracias por escuchar.